buenas tardes a todas y a todos. Estamos iniciando esta actividad sobre educación y derechos humanos en nombre de toda la PDH. Agradecemos a quienes están incorporando a este encuentro, a quienes están sumando y también principalmente a Susana Reyes y a Nano Balbo eh, que nos permiten hoy abrir este diálogo, este primer encuentro. Esta charla originalmente iba a ser el 25 de noviembre, por problemas técnicos y de falta de energía eléctrica la tuvimos que reprogramar para hoy, así que el agradecimiento es doble en la disposición de todos y todas. Yo me presento mientras siguen sumándose. Soy Paula Topazo, estoy actualmente coordinando lo que es la Secretaría de Educación de la PDH, que está integrada por muchos otros y otras compañeras que están aquí también colaborando. La Asamblea está próxima a cumplir 45 años, el próximo 18 de diciembre, y en sus objetivos originales y fundacionales se propuso la promoción y defensa de los derechos humanos. Actualmente lo está haciendo a través de más de 30 representaciones en distintos lugares del país, a través de diversas secretarías que abordan distintos problemas y temas. En el caso de la Secretaría de Educación nos dedicamos a lo que es la educación por los derechos humanos y a la defensa del derecho a la educación, pero siempre entendido en interdependencia con otros derechos. ¿Por qué pensamos para hoy una actividad vinculada a educación y derechos humanos, o más que para hoy, para el final de este año? Por un lado, porque necesitábamos un espacio de encuentro y de escucha y de diálogo en un fin de año, de un año complejo para todo, digamos, para toda la población y en todos los ámbitos, ¿no? No olvidamos el ámbito de la salud como ámbito principal, pero también especialmente para el ámbito educativo y para la organización de las distintas actividades escolares. Entonces, pensamos que frente a ciertos agravios y destratos que hubo a la educación, una forma de contrarrestarlo, de repararlo y de mostrar otras voces era a través de encuentros como este, que es una forma de acercarnos. También en un año que no pudimos encontrarnos en las calles como hubiéramos querido, o en los espacios o en las escuelas. Eh, También pensamos en educación y derechos humanos porque los educadores, eh, aunque no nos lo propongamos, educamos en derechos humanos. Dentro y fuera del sistema educativo, los derechos humanos además hoy son parte del currículum escolar, gracias a la lucha sostenida del movimiento de derechos humanos y a ciertos momentos en los que se pudo incidir y ser retomados de parte de la política pública. Formamos en derechos humanos amparados por obligaciones constitucionales y de paso aprovechamos para remitirle a cierta ministra de jurisdicción capitalina que las obligaciones que los tratados de derechos humanos imponen en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, también la alcanzan a ella, y estaría bueno que las revise para hacerlas cumplir y cumplirlas. Eh, Decíamos que los derechos humanos son una prescripción curricular, pero también sabemos que con la prescripción curricular no alcanza, que entre la obligación legal y la acción tiene que mediar la decisión y la convicción de quienes llevamos adelante la tarea de educar, y pensamos que traer las voces de Susana Reyes y de Nano Balbo nos puede ayudar a, a tener esta perspectiva de práctica y de pedagogía. Eh, los educadores que formamos en derechos humanos nos negamos a concebir a nuestros estudiantes como objetos de manipulación o de adoctrinamiento, y estamos convencidos de su condición de sujetos de derecho y de la responsabilidad que tenemos de formarlos como tales, y a la vez formarnos a nosotras y a nosotros mismos. Eh, Originalmente esta actividad se iba a hacer el 25 de noviembre,
y decidí igual hacer mención a la fecha. En ese momento pensábamos, sabemos que los derechos humanos no se reducen a efemérides, pero el 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia contra las Mujeres, por el asesinato de las hermanas Mirabal, y el 25 de noviembre, lamentablemente, también se cumplieron 3 años del asesinato de Rafael Nahuel, y pensábamos, bueno, los educadores educamos en derechos humanos justamente por la existencia de los casos como las hermanas Mirabal o Rafael Nahuel, porque asumimos la tarea educativa como un posicionamiento ético en un contexto de desigualdad y de injusticia. Y entonces, para reivindicar y para repensar la educación como derecho humano y social, en relación con otros derechos, es que convocamos a Nano Balbo y a Susana Reyes. Les volvemos a agradecer, les damos nuevamente la bienvenida a quienes se están sumando y les contamos que en primer lugar vamos a escuchar a Orlando Nano Balbo. Cuando le preguntamos al Nano cómo presentarlo, nos dijo, yo soy maestro y punto. Y es verdad que esa palabra alcanza, lo representa, lo define cabalmente, pero para quien quizás no lo conozca tanto o tenga la curiosidad de seguir aprendiendo sobre su trayectoria, le decimos que fue coordinador, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, de la CREAR. La CREAR fue la campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción, algo mucho más amplio que una campaña de alfabetización. Durante el gobierno de Cámpora asumió este rol. Luego, al regreso del exilio, y Nano nos decía recién que podíamos, que estaba bueno que comentáramos que él tiene un problema auditivo producto de la tortura que recibió durante la última dictadura militar. Pero bueno, al regreso del exilio, él se dedicó, entre otras tareas, a la educación de jóvenes y adultos y a la alfabetización en distintas comunidades de Neuquén. Ese es Nano, a quien ya en breve vamos a estar escuchando. Luego vamos a escuchar a Susana Reyes, que también es maestra y punto, como lo podemos definir a Nano Balbo. Ella a su vez está formada en psicología social, se define y la conocemos por su activa militancia en la memoria, la verdad y la justicia, y allá por 1998 fue designada por el área del adulto y el adolescente de la Ciudad de Buenos Aires como maestra a cargo de un centro educativo destinado a los sindicatos de base de la CTA. Es lo que en breve se denominaría Centro Educativo Isauro Arancibia, que hoy es una escuela de múltiples niveles, de jornada extendida, de experiencia, digamos, que seguramente en breve ella nos va a contar y va a ampliar en relación al título de la charla. Lo último que voy a decir es que están habilitados los comentarios en el sitio de Facebook, que vamos a procurar hacia el final de las 2 exposiciones el poder compartir esas preguntas y profundizar el diálogo y el intercambio. Y bueno, vuelvo a agradecer en nombre de la Asamblea, hay muchos y muchas compañeras de la Asamblea conectados, pero quisiera ya pasarle la palabra a Nano Balbo para que comparta su experiencia y exposición. Parece que ahora sí. Tenía permiso para empezar y no
Ni me había dado cuenta y no podía activar el micrófono. Buenas tardes y mi agradecimiento a quienes me invitan a pensar en voz alta, junto a compañeras que de larga trayectoria docente, en dos temas que a los maestros nos preocupan o nos debieran preocupar en este repensar la escuela y repensar lo que hacen y lo que hacemos en el nombre de la educación de nuestro pueblo. Educación y derechos humanos son una articulación compleja pero muy potente para poder pensar otra escuela que es la que está necesitando nuestro pueblo y que necesitamos nosotros como trabajadores de la educación. Sobre todo porque exige dos pedagogías. Una cosa es la educación como un derecho humano, es decir, un derecho humano que se va a jugar en el escenario de nuestro trabajo. O porque viene un chico, porque no se puede sostener, o porque sí se puede sostener, dentro de la escuela se va a jugar que se complemente este derecho y que no sea conculcado, que a veces está conculcado desde antes, porque no puede asistir a la escuela por otra realidad. Pero por lo menos desde que el chico llegó a la escuela es un poco la responsabilidad pedagógica de los maestros. Y por otro lado, los derechos humanos como objeto de estudio. Y esto sí me parece importante desarrollar, porque podemos desarrollar el objeto de estudio de los derechos humanos de una manera abstracta. Podemos decir que hoy, mañana se conmemora el aniversario de los derechos humanos, una efeméride, una clase tradicional, que hoy comenzaron juicios, hoy comenzó en Neuquén el juicio Escuelita 7, el séptimo juicio, pienso que va a ser el último, porque ya no hay vida ni de los testigos ni de los acusados. A ver, parece que tuvimos un problemita de conexión, vamos a esperar. En la escuela como una categoría histórica, es decir, como el resultado de larguísimos procesos, de larguísimas luchas sociales, culturales y políticas, no siempre pacíficas, hasta lograr que los derechos tuvieran un tutelado y fueran incorporados a la legislación y a las instituciones jerarquizadas. Entonces, si yo analizo los derechos humanos como este proceso, voy a ver que al principio fueron minorías las que comenzaron. Minorías que fueron perseguidas, fueron descalificadas, fueron insultadas y hasta fueron encarceladas o reprimidas. Y en este proceso instituyente se fue logrando que los derechos humanos fueron reconocidos. Hasta la Revolución Norteamericana, con el Estado de Virginia y la Constitución de Estados Unidos, hablar de derechos era hablar de privilegios, porque el derecho era prerrogativa que se reservaban ciertos sectores de la sociedad. Los curas tenían derecho a, pero no tenía el conjunto de la sociedad, solamente los curas. Los príncipes tenían derecho a, pero no todo el mundo, solamente los príncipes. Entonces, había un uso perverso del concepto de derecho. A partir de que se sale del feudalismo y se arman las teorías del Estado, después con la Revolución Francesa, 13 años después de que hacen la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, entonces empiezan a tener una especie de universalidad. Así se van generando derechos que van evolucionando hasta que hoy se lo puede ver, se le trabaja como 4 o 5 generaciones. Depende si la primera la subdividimos en dos. La primera generación, los derechos individuales, o sea, los derechos sociales y políticos que se generaron a partir de la Revolución Francesa. La segunda o tercera, pero vamos a llamar la segunda generación, la de los derechos sociales, que surge porque el capitalismo que se implementa a partir de la Revolución Francesa amenaza con retrotraer a un sector de la sociedad de esclavitud. Es decir, los campesinos que se quedaban sin tierra, los trabajadores que no tenían derecho, porque se salió del feudalismo con dos principios, que era la defensa de la propiedad privada, que no existió desde siempre, sino que existió desde acá, y la libertad contractual. Obviamente que la libertad contractual entre los poderosos y los desarrapados, los que no eran propietarios de nada, era totalmente injusta y les obligaba a un sistema de esclavitud. Las luchas
estos sectores logran la Declaración de los Derechos Sociales, o sea, la segunda generación, donde el Estado es obligado a intervenir. Durante los derechos civiles y los derechos políticos, el Estado casi no intervenía, pero casi es obligado a intervenir y surgen los sindicatos, surge el estado de bienestar. Surge, es decir, porque también tenemos que ver los derechos humanos como fueron configurándose como dependientes, pero también intervinientes en la construcción de los distintos estados. Entonces, con la segunda generación, los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, que van a ser legislados, el Estado tiene que garantizar estos servicios y da paso del Estado liberal, se pasa al estado de bienestar. Con todo, no se siguieron violando los derechos, claro, porque todavía hoy en Argentina existe la esclavitud. Todavía hoy en Argentina existe el trabajo esclavo. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y basta visitar algunas estancias para ver cómo se mantiene la riqueza de esos terratenientes, con un trabajo prácticamente esclavo, o cuanto menos el negro. Y los derechos que van a generar, los derechos políticos que van a generar, por ejemplo, el sufragio no fue siempre universal. Primero votó una minoría con ciertas edad y ciertas condiciones patrimoniales, después se llevó a todos los hombres, y muy tardíamente, a la década del 50, se le da el voto a la mujer. Y esto fue no por una graciosa concesión de los estados, sino como resultado de las luchas. Y esto es lo que a veces se olvidan cuando hablamos de derechos humanos. La lucha de la mujer que empezó diciendo, ¿y por qué yo no voto? Costó mucho, se nombraba a las hermanas Mirabel, ¿no? Me parece importantísimo marcar en la construcción de esos derechos, hasta el derecho que entre hoy y mañana se va a discutir en el Parlamento sobre el derecho a disponer de su cuerpo y el derecho a ser sujeto del deseo y no objeto del deseo de nadie, como es todavía hoy sometida a las mujeres en determinadas sociedades. Se declara que los derechos son universales, pero también cuando veamos de país a país vamos a ver que hay sustantivas diferencias. Entonces no sirve poner como ejemplo un país que cumple el derecho pero viola a los otros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá en nuestro país? Eso me parece la preocupación como docente, para convertir a los derechos humanos en objeto de estudio de nuestras escuelas. A posteriori surgen nuevos derechos. Se habla de la tercera generación, el derecho de los pueblos, que empiezan a organizarse y a pedir ser reconocidos en su cultura, en su religión, en sus lenguas. Pero generalmente son esta tercera generación, y se habla, hoy se está discutiendo una cuarta, son reconsideraciones de sujetos de derechos que ya habían sido reconocidos, pero no suficientemente reconocidos, que tenían algunos recortes, que tenían algunas dificultades. Todavía hoy los pueblos originarios tienen dificultad para ser reconocidos. Se los reconoce, pero se los reconoce a veces. Acá en Neuquén tenemos el caso de los pueblos mapuches. La gente de la tierra se los reconocen en su lengua, en su cultura, en su folclore, pero cuando ellos hablan de ser reconocidos como pueblo-nación para darle una encarnadura humana a esa cultura, se despiertan algunas susceptibilidades y que dicen bastantes barbaridades, ya que dicen que bueno, quieren formar un estado en otro estado, quieren, que son chilenos, como si la frontera no se fijara después que ellos preexistan a la frontera. Bueno, eso está marcando que esos derechos todavía tienen que ser discutidos y todavía tienen que ser analizados al calor de las luchas que se vienen sosteniendo. Pero hoy, y la principal preocupación es que hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial, una revolución que tiene sus bemoles, que viene disfrazada como toda de un ropaje de técnico y científico, pero que está generando problemas muy serios. Es una revolución, la cuarta revolución industrial, a diferencia de las otras tres, no tiene etapas, es un continuum de transformaciones. Esta revolución industrial, apoyada en el algoritmo y la inteligencia artificial, nos impide conocer cómo va a ser el año que viene. Esta revolución industrial, de la cual se han apoderado los grupos concentrados de la economía, está convirtiendo a la vida en una mercancía. Hoy,
dice Harari, que se pueden hackear los cuerpos humanos, como se hackea una computadora. Hoy están en condiciones de producir mutaciones genéticas en las semillas, mutaciones genéticas en los animales, y también, si lo quisieran, o no sé si no lo hacen, en los cuerpos humanos, para curarlos, para matarlos o para estupidizarlos. Este tremendo desafío que presenta esta revolución industrial hackea fuertemente la escuela, porque, y aprovechemos que estamos en pandemia, yo creo que la pandemia se generó precisamente por esta revolución industrial que avanza sobre la naturaleza al compartir la vida en mercancía y genera saltos zoonóticos de virus que nuestro cuerpo no estaba acostumbrado. Dice que paradoja, este gran desarrollo industrial, este poder que le da el algoritmo y la inteligencia artificial, no, es hackeado por un ente que nos cuesta definirlo como un ente vivo, ya que un virus no es un ser vivo, pero tampoco es un ser inanimado. Es decir, algo minúsculo que tenemos dificultades para definirlo nos pone de rodillas. Creo que la naturaleza nos está avisando. Creo que la naturaleza nos está diciendo que hay derechos que no se están respetando, que es el derecho a la vida, y también ver como escuela toda la resistencia fragmentada, pero muy extendida, que se está generando a este sistema de producción, a esta avaricia del ser humano de poner la naturaleza a su servicio. El hombre no es lo más importante que la naturaleza, es parte de la naturaleza. Se habla en derechos anteriores, se hablaba del derecho al medio ambiente. El ambiente no es un medio. Porque si yo considero el ambiente es un medio, el capitalismo lo convierte en mercancía. Y entonces deforesta, contamina los ríos, produce mutaciones genéticas y la naturaleza se toma la revancha. Este capitalismo ha roto el equilibrio que la naturaleza tardó años en generar, y ese equilibrio es el que permite la vida sobre la Tierra. Está roto este equilibrio que tenemos que restaurarlo. Y entonces la lucha de los pueblos fumigados, la lucha de los pueblos contra la deforestación, contra la minería contaminante, no estamos contra la minería, estamos contra determinada minería, no estamos contra... Es decir, toda esta utilización de agrotóxicos que envenenan nuestros ríos, hoy está fragmentado y creo que la escuela debería tomarla como objeto de estudio para comprender cómo está funcionando este mundo. Seguramente, decía yo hoy, algún pavote o alguna pavota me va a decir que esto es adoctrinamiento. No, esto es entender cómo funciona el mundo. El adoctrinamiento es ocultarlo, el adoctrinamiento es esconder esta realidad. Porque como decía Paulo Freire, la educación, es mediante la educación que yo puedo mostrar o puedo esconder cómo funciona el mundo. Y esto es una opción política e ideológica. Para ello la escuela tiene un desafío, hablando de la pedagogía, que para afrontar estos nuevos derechos que se están discutiendo o que hay necesidad de discutir. Tenemos que terminar con el conocimiento fragmentado. El conocimiento fue uno en origen de la humanidad, que se podría decir la filosofía. La gran explosión en el campo de los conocimientos hizo que tuviéramos que dividirlos en disciplinas para poder organizarlo, para poder almacenarlo, para poder seguir construyéndolo. Hoy la tecnología nos puede sacar de esta fragmentación en disciplinas. Y yo creo que tenemos que trabajar que el conocimiento es uno, como decía por Freire, que es el conocimiento de la realidad. Es el conocimiento de la realidad el que produce el único conocimiento válido, pero para volver a esa realidad y para transformarla. Yo reflexiono sobre mi práctica, reflexiono sobre mi contexto en el cual llevo adelante mi práctica, y es a través de esa reflexión que genero teoría para poder incidir sobre esa práctica. Esto nos obliga a considerar que el conocimiento es un entramado de saberes contradictorios y articulados que nos permita conocer la complejidad del mundo, poder ubicarnos en ese mundo y poder decidir qué hacemos en ese mundo.
Yo no estoy proponiendo que mañana las escuelas tiren todo el manual de disciplina a la basura. No, pero que tengamos en el horizonte que tenemos que salir de estas disciplinas, de estas especializaciones de saberes que a veces entran en contradicción y que nos fragmentan la realidad y no nos dejan ver en toda la complejidad en la cual vivimos. El gran tema hoy es evitar esa fragmentación. ¿Cómo es evitar la fragmentación de las luchas que están por los nuevos derechos? Y entonces hoy tenemos una lucha contra la minería en Chubut sustantiva, a pesar de que avanzan, porque no hay derechos declarados allí, y que ahí va a surgir un derecho por el cual va a haber que pelear. Pero también tenemos luchas contra los pueblos fumigados en la provincia de Buenos Aires, y tenemos luchas contra la deforestación, y en todas que está el agua. Es el elemento aglutinador. Somos el 70% de agua. Y ahora cotizamos en el mercado, el agua cotiza en el mercado, se la considera un commodity. Bueno, por ese camino creo que la vida humana sobre la Tierra tiene poca duración. Es decir, este camino de ganancia excesiva, de convertir la naturaleza en una mercancía, nos va a llevar a que más temprano que tarde tengamos otra pandemia. O porque este virus va a mutar, o porque van a surgir nuevos virus. La naturaleza está avisándonos. Nos avisó, cuando yo analizo las pandemias, yo veo que la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS de los camellos, son variedades de este virus que venían avisando al bicho humano que no jodamos porque esto se está rompiendo el equilibrio. Y entonces se producen estos saltos zoonóticos que ponen en riesgo la vida humana. La vacuna, sí, nos va a sacar, bienvenida, yo me vacuno con la primera que me pongan al alcance. Pero no resuelve el problema, sino que nos da tiempo a poder construir una nueva relación con la naturaleza. El hombre tiene que reconciliarse con la naturaleza. Tenemos que discutir nuevos derechos en la cual el hábitat, la naturaleza, sean una parte importantísima en el reconocimiento de esos derechos. Me van a decir, sí, vamos a declarar derechos de los ríos. Sí, ¿por qué no? Los maoríes declararon sagrado su río y entonces obtuvo personalidad jurídica, y ahora para hacer cualquier cosa hay que pedirle permiso al río. Todos los alrededores del río es una belleza, porque cesó el actuar del depredador más peligroso que hay sobre la naturaleza, que es el bicho humano. Tenemos que dejar de ser los depredadores de la naturaleza para poder reconciliarlo con la naturaleza. Este es el gran desafío de esta quinta generación de derechos humanos, que la escuela debe tomar como parte de ese continuum que va a ser hackeado por esta revolución que ya está en marcha. Y entonces poder discutir incluso los derechos sobre la tecnología, los derechos sobre la información, derechos negativos y positivos. ¿Qué quiero hacer yo con la tecnología que me reconozcan como derecho y qué quiero que no me hagan como tecnología? Si voy a permitir que me hackeen, pero el organismo están hablando de hackearme. Bueno, ¿me lo van a hackear para cuidarme? Perfecto. Pero de paso aprovechan la volada y hackean para otra cosa. Entonces, creo que tenemos que salir de la educación en abstracto de los derechos humanos. Y puede ser un elemento que organice el resto de los conocimientos si yo planteo que el conocimiento es una red de saberes complejos que me permitan conocer al mundo. Lo otro es seguir insistiendo y seguir tapando el sol con la mano, seguir dando clases conmemorativas, que es muy importante, seguir haciendo monumentos por los derechos humanos, que es muy importante, pero para construir memoria no es suficiente con los monumentos. Los monumentos cristalizan, detienen en un eterno presente. Es decir, se va al pasado para traerlo al presente. Los monumentos evitan que se instale el olvido, pero no son suficientes para construir memoria.
La memoria es el pasado que interpela este presente para poder construir futuro. Si no hay construcción de futuro, no hay memoria. Hay dispositivos contra el olvido, que son muy importantes, porque hubo una actitud desde los derechos humanos en contra del olvido, es que hoy podemos seguir con juicios pidiendo que no haya impunidad. Pero la educación pasa lo mismo. La educación, decía Vico Freire, es un conflicto que se resuelve a futuro. Entonces, la educación es ir al pasado para interpelar este presente, para poder construir futuro. ¿Es esto adoctrinamiento? Bienvenido. Si lo es, bienvenido. Porque de lo contrario no estoy haciendo educación. Puedo adiestrar, puedo informar, le puedo poner cualquier nombre, pero eso no es educación. Si yo no preparo a ese chico que hoy ingresa a la escuela como sujeto de derecho, no lo preparo para nombrar al mundo, para que cuando salga de la escuela lo sepa nombrar, lo pueda comprender, se pueda ubicar en él e intentar ser feliz, yo como docente habré fracasado. Después veremos si lo hacemos por disciplinas o por una articulación compleja de saberes. Creo que es momento de comenzar a pensar esto. Los docentes lo saben, los docentes lo están trabajando en las aulas. Empiezan con las materias afines, empiezan con los departamentos, ya están empezando a agrupar disciplinas, porque saben que una sola disciplina subordina a las otras y no puede explicar. A los maestros nos pasa, el saber nuestro es la pedagogía. Sin embargo, de educación hablan todos. Los economistas, que tienen dificultades para demostrar que lo de ellos es una ciencia, pero se dan el lujo de decirnos a los maestros qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, subordinan a la pedagogía los psicólogos, los sociólogos, y la pobre pedagogía, que es la que sí puede dar una explicación, está invisibilizada o está silenciada. Entonces, ya frente a estos docentes, ¿qué plantean? No hay una pedagogía, hay pedagogías, en plural. La pedagogía no es un acumulado, para volver al ejemplo de la memoria. El acumulado pedagógico me sirve para interpelar el presente y poder construir futuro, pero construir una futura pedagogía. Yo cité 2 veces, creo, a Pablo Freire, pero me tengo que pensar, ¿qué estaría diciendo Pablo Freire si tuviera que transmitir por Zoom? Si tuviera que tener un celular en sus manos, no lo conoció. ¿Qué estaría diciendo Pablo Freire esta cuarta revolución industrial? La sospechó, pero no pudo definirla. Entonces, ese es el gran desafío de la escuela con los derechos humanos. ¿Qué derechos serán necesarios para este mundo que se está construyendo todos los días y que va a ser un continuum? No va a tener un parate como tuvo la revolución industrial, como tuvo las 3 revoluciones anteriores a esta cuarta que estamos viviendo. Va a ser una constante y una constante a una velocidad increíble. Sabemos ya que esta computadora que estamos usando ya es obsoleta. La computadora digital ya está siendo sustituida por lo menos por un híbrido con una computadora cuántica que produce resultados permanentemente. Y yo termino de leer los resultados y esos resultados me cambiaron por otros. Y eso por otros, y eso por otros. No hay cuerpo humano que resista. Entonces acá hay otro derecho que yo quiero plantear. Se considera como saber científico en la escuela aquello que se pueda cuantificar. Yo quiero poner otros saberes. Es saber reír, saber bailar, el afecto, las emociones, no se pueden cuantificar. Y por eso se las descarta, se las invisibiliza. Creo que a esa nueva postura de frente epistemológica, de frente al conocimiento, yo tengo que agregarle este. Yo soy un bicho que siento y que pienso. Y si tengo que optar entre un conocimiento o mi sentimiento, me quedo con mis sentimientos. Entonces, creo que ese es el otro derecho que tenemos que salir a plantear. ¿Cuáles son los conocimientos que nosotros vamos a dar en el aula? ¿Qué nos están preguntando a nosotros, los maestros? ¿Qué le están preguntando a los chicos que quieren saber? Toda la legislación internacional dice que cualquier decisión que se tome con respecto a los niños deben ser consultados. ¿Alguien le pregunta a los chicos si quieren volver a la escuela o no?
Discuten 4 periodistas que tienen una objetividad y un desconocimiento pedagógico increíble, que por qué no volvemos a la escuela. Yo, hablando con Susana, planteaba, ¿saben por qué no volvemos a la escuela? Porque no nos podemos abrazar. Hasta que no nos podamos abrazar, no vamos a volver a la escuela. Porque el conocimiento más importante es la potencia del abrazo humano. Después, de nada me sirve la matemática, la física, la química, si no soy capaz de todo lo que implica el abrazo humano. Bueno, yo creo que agoté mi tiempo, me parece. Yo abro preguntas y escuchamos a Susana. Muchas gracias, Nano. Muchísimas gracias. Nos quedamos pensando muchísimo, nos quedamos pensando en las palabras para nombrar la escuela también. Y por eso le pasamos ahora la palabra a Susana Reyes, que nos va a compartir sus reflexiones a partir de la experiencia. Susi, cuando quieras. Bueno, hola, ¿qué tal a todos y a todas? Muchas gracias por esta invitación. La verdad que, bueno, me estaba esperando este momento de compartirlo con ustedes y con Nano. Y bueno, tomando las palabras que dijo al final, ¿no? Me acordaba de, en la escuela siempre a fin de año le preguntamos qué es lo que más te gusta de la escuela, qué es lo que le cambiarías. Y la mayoría de los pibes y pibas dice que lo que más les gusta es el momento cuando llegan y los abrazamos, cómo los recibimos, ¿no? O sea, que los maestros los abracen, que eso es lo que más les gusta. Y sí, la verdad que sí, ¿no? El abrazo yo creo que es algo fundamental. Bueno, el Isauro es un proyecto educativo con una historia de más de 23 años, depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y trabaja con población en general en situación de calle o de alta vulnerabilidad social, ¿no? Que por ahí viven en hoteles, pero que después vuelven a la calle, pero bueno, o sea, con todos sus derechos vulnerados, ¿no? Asisten a las aulas actualmente 400 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a estudiar la escolaridad primaria, secundaria y formarse en talleres de arte y oficio. También, digamos, para llevar adelante el proyecto educativo articulamos con otras instituciones como, bueno, instituciones que nos ayuden a reponer múltiples derechos vulnerados, ¿no? Como salud, vivienda, trabajo, identidad. Entonces, con hospitales, con acceso a la justicia, bueno, se articula con un montón de instituciones. Bueno, también el Isauro tiene un espacio de formación para los institutos de formación docente y otras instituciones de nivel terciario y superior, ¿no? Bueno, digamos, esa es como sería la presentación. Pero bueno, veníamos, ¿no? De 4 años realmente de agravamiento social, crudeza del desamparo, que dejaron una fuerte deuda, ¿no? Con la infancia, la juventud, y sobre todo la desarticulación de la trama social, ¿no? Docentes solos, instituciones rígidas, y además con una bajada de la ideología del éxito y del fracaso. Luego de eso, cuando pensamos que ya podíamos remontar, viene la pandemia, ¿no? Que deja al descubierto la desigualdad, pero no la desigualdad de quien tiene conectividad y quien no tiene conectividad, quien tiene un celular y quien no tiene un celular. Lo primero que se dijo es quédate en tu casa, no salgas. Y la mitad de nuestros estudiantes no tienen casa. O sea, a ese nivel era la desigualdad, ¿no? Y no solo no tienen casa, sino que además tampoco podían ir al lugar físico de la escuela, que era su refugio, su lugar, el lugar, digamos, donde ellos y ellas pasan la mayor parte del día. Entonces, digamos, el desamparo ya fue total, digamos. Y por otro lado, para los maestros que trabajamos ahí, era como una situación de desorientación total. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Hasta que
hasta que pudimos organizarlos, ¿no? Y bueno, o sea, como a estos estudiantes que llegan a Lisauro, o sea, se les han arrebatado absolutamente todos sus derechos, ¿no? Yo pienso que lo primero que tiene que hacer la escuela es desear que ese estudiante llegue. Eso es lo primero que hay que hacer, recibirlos y recibirlas, esperándolos, porque nadie va a un lugar que no lo esperan. A veces nos preguntamos, ¿para qué vienen? O sea, se levantan de dormir en la calle, se les piden, hoy pensaba en eso, ¿no? O sea, en este pibe de 15 años que mató a una persona para robarle la bicicleta y ahora están todos ahí de vuelta con la baja de la ley. Y yo pensaba, pero bueno, lo que pasa es que se le pide normas de civilidad a alguien que nadie cuidó en la vida, porque hubo un estado ausente, un pibe que no fue cuidado, un pibe que, o sea, entonces empecemos a hablar desde ahí, ¿qué pasa con estos pibes, no? Entonces, bueno, yo pensaba que, digamos, a los pibes que llegan a Lisauro, o sea, ya como decía, se le arrebataron todos los derechos, ¿no? Y lo que nosotros vimos es que a lo largo de esta historia, de este transcurrir dentro de la escuela, ellos pueden burlar el destino que este sistema injusto les tiene destinado, ¿no? Que es el circuito calle, cárcel, calle, ¿no? Para construir un proyecto de vida colectivamente. Ese sería el fin, el objetivo de la escuela. No que venga solo a saber, bueno, un poco lo que dice Nano, ¿no? Una cosa integral, no que venga a saber matemática, sino que venga a pensarse, en un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida que tiene dentro de una sociedad, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Muchos de ellos y ellas llegaron sin alfabetizarse, siendo ya grandes, más de 20 años, y hoy están cursando carreras universitarias. Tenemos pibes que vinieron sin saber leer y escribir y hoy están cursando la carrera de enfermería en la Universidad de Avellaneda, algunos, otros de educación física. Pero también necesitamos, no solo con que haya muchas escuelas de Isauro Arancibia, o sea, se necesita decisión del Estado, ¿no? Decisiones políticas para llevar esto adelante. Además necesitamos un compromiso de la sociedad que no estigmatice, que los valore, que incluya. Qué sé yo, por ejemplo, el tema de que puedan decir su palabra, que puedan nombrar desde su palabra, con la revista que saca la escuela, La Realidad Sin Chamullo, bueno, que tengan lugares de expresión, la radio, la revista, ¿no? Que la universidad tenga, o sea, pueda trabajar codo a codo con la escuela, ¿no? Para formar maestros y maestras que quieran dar discusiones profundas en las escuelas, ¿no? ¿Qué escuelas públicas queremos? ¿Qué docentes necesitamos para construir esas escuelas? Que la universidad debe estar en diálogo, los docentes revisando sus propias prácticas, esa es la tarea también del docente, ¿no? Revisar sus propias prácticas, como decía Nano, revisar sus prácticas pensando y repensando al sujeto pedagógico, ¿no? La escuela como usina de conocimiento nuevo, práctica, teoría, práctica, ¿no? Es la única forma de generar conocimiento nuevo. Y pensaba en nuestra Ley Nacional de Educación, la 26.206, ¿sí? Que en el artículo 92 destaca contenidos curriculares fundamentales, como la construcción de una identidad nacional en el marco latinoamericano, ¿no? En el marco regional latinoamericano. Después, la causa de la recuperación de las Malvinas, como otro contenido curricular fundamental, y el ejercicio y la construcción de la memoria colectiva de la historia reciente, con el objeto de generar en los alumnos y las alumnas reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho,
y la plena vigencia de los derechos humanos. En ese marco se crea el Programa Nacional de Educación y Memoria. Nosotros contamos con esas leyes, con estos contenidos que no tenemos que, o sea, ya están ahí, ya están en la escuela, ¿no? Pienso que hay que repatriar la escuela, construir identidad, ¿no? Colmarla de esperanza y amor, de pensamiento crítico y solidario. En la escuela, aparte de todos los derechos que nombró Nano, para mí un derecho fundamental es el derecho a la metáfora, el derecho a soñar. Ese es un derecho también fundamental. El primer paso para que el derecho a la educación se cumpla, yo creo que es necesario fortalecer la escuela pública, equiparla, que haya escuelas en todos los barrios. Yo cuando digo equiparla, no digo solamente que me parece fundamental, ¿no? Toda la tecnología y todo eso, pero equiparla de libros también, que haya libros a montones. Nosotros decimos que donde está la escuela está la patria, ¿no? Y bueno, decimos eso, y entonces queremos una patria grande, diversa, no patriarcal, plena de memoria, de verdad y justicia. Eso tiene que ser la escuela. Cada escuela, para mí, tiene que ser eso, una patria grande, con memoria, verdad y justicia, ¿no? Y bueno, yo formo parte de una generación, como Nano, que soñó fuertemente, ¿no? Con la patria grande, con una patria grande, solidaria, generosa, igualitaria, como Nano. Una generación que pasamos, en mi caso, que pasé del amor y paz, ¿no? Del hipismo al patria o muerte, sabiendo que lo que uno hacía podía costarle la vida. Pero siempre primó el proyecto común que llevamos adelante, ¿no? Yo cursaba la secundaria y construía ese sueño que dio sentido a mi vida y que a pesar de las terribles pérdidas, reflexiones y autocríticas, hoy sigue presente en este contexto, este proyecto, de otra manera. El proyecto pedagógico de Lisauro Arancibia es la continuidad para mí de ese sueño, porque porta el nombre de un maestro luchador, fundador de la CETERA y asesinado por la dictadura cívico-militar, y nombrar y honrar a Isauro cada día en nuestra escuela es honrar a nuestros 30.000 compañeros y compañeras, que dieron la vida por una patria plena de derechos, sin lugar para el individualismo y para el desamor. Así que bueno, esperemos, como dice Nano, abrazarnos pronto. Gracias. Perdón, no me podía desilenciar yo ahora. En la emoción y en quedar conmovida por escucharlos. A los dos, gracias Nano, gracias Susana. La verdad que estamos muy agradecidas y felices de poder estar pensando en este momento, reflexionando sobre la pedagogía, sobre la escuela, sobre el sentido de la educación y de los derechos, gracias a sus palabras y a sus recorridos. Y esperamos también abrazarnos pronto, como ustedes están diciendo allí. Empezaron a caer ahora los comentarios con preguntas en el Facebook. Hay una pregunta que voy a leer, que entiendo que bueno, sí, que fue publicada por el Facebook, que dice: ¿cómo logramos que los pibes superen el mensaje mercantilista del consumo y la fantasía del poder machista individual? Ustedes lo han ido logrando. ¿Cómo extenderlo, recrearlo en todas las escuelas y los barrios? Si no me equivoco, esta pregunta la hizo María Elena Nadeo, una de las copresidentas de la PDH, a quien agradecemos también que estén allí. A ella, de paso menciono al resto de los copresidentes, Guillermo Torremare y Soledad Astudillo también. Entonces, esta pregunta, ¿qué hacer
frente al mensaje mercantilista del consumo, al machismo, al individualismo, cómo extender esa lucha en las escuelas. No sé quién quiere tomarlo. Yo puedo decir algo, digamos. Bueno, lo que tratamos, lo que llevamos en práctica, los proyectos que tenemos, a mí me parece que es muy importante todo lo que se pueda debatir. Primero por un lado, entre los docentes, para mí es fundamental que los docentes y las docentes puedan juntarse una vez por semana a debatir estos temas. Estos mismos temas no son los pibes, o sea, lo tienen que debatir los docentes y poder discutir hasta el final, realmente, ¿no? E implementar en las escuelas, bueno, diferentes estrategias, ¿no? Para poder llevar adelante. Por las asambleas entre los pibes es una, también debatiendo estos temas, escuchándose. Bueno, qué sé yo, el tema, por ejemplo, de la ESI es fundamental, pero que todo sea, digamos, que haya alguien pensando en eso. Eso es lo que vamos a implementar a partir del año que viene, ¿no? Que haya una mirada en que se esté ocupando que todo, desde la izada de la bandera hasta ir al baño, hasta todo, tenga que ver con una perspectiva de género, ¿no? Bueno, o sea, como que, pero para mí la clave está en los maestros y las maestras que llevan adelante la escuela, ¿no? Porque si no hay un debate ahí, todo lo demás es un como sí. Bien, gracias. Nano, ¿querés retomar esta misma pregunta? Yo creo que, en principio, el discurso meritocrático está instalado porque el capitalismo necesita del egoísmo. Sin egoísmo el capitalismo no se sostiene. Entonces yo creo que el principal antídoto para que esta situación no ocurra es la solidaridad. La educación es un hecho eminentemente solidario. Todos aprendemos todos juntos. Nadie aprende solo. Yo puedo encerrar a un chico con Einstein en una habitación. No voy a sacar otro Einstein. Entonces, ese hecho solidario es el que tiene que mantenerse. En las escuelas esto se hace, los docentes lo están haciendo. A veces apurada, a veces por situaciones de complejidad que están sumergidos. Pero ¿qué aprende? ¿Qué es lo primero que aprende un chico en una escuela? Aunque algunos con ironía humorada dicen que el chico va a la escuela a aprender que lo van a evaluar. Cosa que es cierto. Pero bueno, el chico aprende dos cosas que hacen a la constitución de los derechos de los civiles. Lo primero es que todos sus compañeros son sus compañeros. No hay uno más compañero que otro. Son todos iguales de compañeros. Pero simultáneamente aprende que él puede ser amigo de algunos de esos compañeros y no tiene la obligación de ser amigo de todos. Me parece que esto es una definición que Gramsci da sobre sociedad civil y sociedad política. La sociedad civil es aquella sociedad que se agrupa con libertad. Y la sociedad política es la que está sujeta a normas. Bueno, los compañeros están sujetos a normas. Son todos compañeros por igual. Los amigos no están sujetos a normas. Yo los puedo elegir y los puedo cambiar. Esta experiencia que el chico hace desde la escuela no está considerada objeto de estudio. Y debiera trabajarse esto, más que los manuales de educación democrática, porque acá está el germen de la solidaridad. Comprender que el otro es una posibilidad, no es un obstáculo. Pero sin embargo escuchamos muchos discursos oficiales en algunos sectores del emprendedurismo, la meritocracia. Bueno, esto es lo que genera la situación explosiva que después los sectores más vulnerables, como los que está describiendo Susana, son los más permeables a este fetichismo, de la necesidad de tener un celular cada vez más grande, cuando con el más chico igual se arreglan, el consumismo, y además le crean la necesidad y además no le dan las herramientas para que pueda conquistar ese consumismo. Obviamente que esto se dispara para cualquier lado. Si yo le quiero necesidad de consumir y no doy la capacidad de consumo, no tiene otra alternativa que ir a apropiarse de ese objeto por medios no lícitos de los que se animan y lo que no es sufrirlo.
Entonces, yo creo que la escuela como hecho solidario tiene mucho para aportar acá. Lo que pasa es que la escuela no es una empresa. Yo cuando hablo de escuela, hablo de escuela pública. Para mí, la escuela privada no la cuento en mi discurso porque son empresas que tienen fines de lucro. Deberían regirse por Código Civil y Comercial. Son las que hoy están exigiendo volver a la escuela. Claro, porque si no vuelven, no van a cobrar la cuota. Por eso, no les interesa a los chicos. Y si no, piden que vuelvan a la escuela porque quieren la escuela como depósito de chicos. Así el padre puede ocuparse de otra cosa. Bueno, para mí esa no es la escuela. La escuela es el más humilde de nuestros jardines hasta la más encumbrada de nuestras universidades, que son democráticas. O sea, son públicas y accesibles a todo el que quiera ir a ella. Entonces, esta escuela es la que puede contrarrestar esto que está pasando. Pero no tenemos una escuela en cada barrio. Cuando tenemos escuelas en los barrios, las tenemos en cada condición, que no tienen patio, amontonados los chicos, sin a veces designar el docente, con horas libres. Es decir, no hay. He visto que el presupuesto de capital ha disminuido la inversión educativa. ¿Cuánto más tenemos que potenciarla? ¿Cómo vamos a salir de la pandemia y de la necesidad que tienen los chicos si voy a disminuir el presupuesto educativo? Bueno, esto creo que son las cosas que tenemos que contrarrestar. Bien, gracias. Mientras siguen comentarios muy lindos que después van a poder leer en la página de Facebook felicitando la iniciativa desde distintos lugares del país, desde distintas regionales de APDH también, aparece otra pregunta de parte de Claudia que dice, dejando un poco de lado todas las dificultades que quedaron en evidencia con la pandemia, ¿hay alguna experiencia, algún aprendizaje que se pueda rescatar como positiva? Me imagino que de este año, ¿no? Del tránsito de este año. Quien quiera, Susi, ¿querés primero? Sí, claro que sí. Primero, los maestres puestos en marcha ante una dificultad inédita, empezar, digamos, cómo hacer para conectar cuando no hay conexión, cuando no hay teléfono, cuando no hay nada, ¿no? Entonces, ahí empezar, por ejemplo, a convocar, a pedir donaciones de teléfono, donaciones de tarjeta, donaciones, y lograr que todos los pibes y las pibas de la escuela estén conectados, estén con sus cuadernillos. Aquel que no tenía teléfono recibía su cuadernillo, lo iban a buscar. O sea, esa organización, a tal punto que terminamos el año haciendo la Semana de las Artes, o sea que fue una belleza, una expresión artística de los pibes de cada semana, con todos los niveles educativos, y terminamos haciendo volar un elefante de la terraza del Isauro, lleno de sueños. Los pibes nos mandaron los sueños que tenían, los deseos, porque nosotros cada año tenemos un eje con el que trabajamos. Este año se habló a principio de año, que al final no lo pudimos terminar de hablar, pero se habló de la escuela, del proyecto como un elefante, por lo grande, pero un elefante liviano que puede volar. Entonces, al final terminamos haciendo volar ese elefante. Entonces, y los pibes conectados con todo eso. Entonces, bueno, para mí eso es lo más maravilloso, todo lo que se pudo hacer. Todo lo que se pudo hacer, a pesar, y yo hablo de la ciudad de Buenos Aires, que las tuvimos todas en contra, con todos los, digamos, todos los desaires, todo lo que nos han dicho, todo, digamos, y sin embargo, ahí se pudo llegar, y no solo el Isauro, ¿no? Yo hablo del Isauro porque es la escuela donde estoy, pero los maestros y maestras de todas las escuelas públicas de esta ciudad han peleado para que cada pibe tenga lo que tiene que tener y para que haya escuela todo el año, ¿no? Así que sí, claro que rescato como muy positivo. Yo creo que lo más importante que ocurrió en esta excepcionalidad que fue la pandemia es algo que no se está conociendo bien. Yo creo que las universidades debieron establecer proyectos de investigación sobre cómo lograron los docentes mantener el vínculo pedagógico con sus alumnos a pesar de las circunstancias tan distintas que tuvieron que abordar. Han puesto en acto
una creatividad que cuando yo le preguntaba a algunos, ¿por qué hiciste esto? No lo sé, lo hacen por intuición, lo hacen por olfato, pero hay un profundo contenido pedagógico que debiera ser sistematizado. Las que pusieron radios, las que pusieron cartillas propias, las que distribuyeron los materiales con el bombero, con el policía, hay un profundo hecho solidario que salvó de una medida que era imposible de llevar a cabo. Porque no quieren saber ustedes lo que pasa en la cordillera, o en las poblaciones alejadas y aisladas que están en la cordillera. Sin embargo, se mantuvo el vínculo. No hay conectividad, no llegan los cuadernillos. Los maestros de alguna manera lo mantuvieron. Y están teniendo una reciprocidad. Leía el otro día una carta de una nena que en una tormenta se le inunda. Entonces, ¿qué hace? Busca el celular prestado y dice, hola, señor, está lloviendo mucho. ¿Cómo estás? ¿Estás inundada? ¿Estás bien? La que estaba inundada era ella, la pobre, pero estaba preocupada por su maestra, porque esa maestra la estaba conteniendo. Entonces después, graciosamente, se habla que no se vuelve a la escuela porque los maestros no quieren volver a clase. Los maestros han construido un conocimiento pedagógico sustantivísimo que debiéramos salir a recuperarlo. No está sistematizado. A veces le cuesta expresarlo. Yo colaboro con algunos, por ejemplo, una cadena de radio hicieron acá en la Patagonia, de radios chiquitas que se van pasando los programas, que elaboran con una computadora, mandan una radio, esa radio lo manda, otra la toma, y así amplían la llegada del mensaje pedagógico. Y después la radio, pues los periodistas se prestan a recibir las devoluciones. Bueno, esto creo que es lo más importante, sino la creatividad del docente frente a la dificultad. El hombre sigue aprendiendo de frente a la dificultad. Creo que este es otro mensaje para la escuela. Las prácticas exitosas no generan aprendizajes. Son las prácticas que tienen dificultades las que generan aprendizajes. Es de frente a la dificultad que yo aprendo. Si no tengo dificultad, no voy a aprender, voy a memorizar. O voy a estudiar para el examen. Entonces, creo que no estamos conscientes del profundo hecho pedagógico que han generado los docentes. Gracias, Nano. Justamente para reconocer esa tarea es que estamos también cerrando el año con esta charla y con esta actividad, sabiendo que también los y las colegas docentes y educadores de todos los ámbitos buscan escuchar y verse reflejados en estas experiencias pedagógicas. Y sumamos una pregunta para Susana. Vos, Susana, mencionabas la Ley Nacional de Educación o la normativa, ¿no?, prescripta. Nos preguntan cuáles son los mayores obstáculos para su implementación plena, si la responsabilidad termina recayendo, si no, en los docentes en las aulas, ¿no?, de llevarla adelante. ¿Qué nos falta en ese camino de la ley a la acción o a la garantía plena concreta? Y bueno, a mí me parece que tuvimos un quiebre en estos 4 años de gobierno de Macri, que bueno, donde se negaba la identidad, la historia. De hecho, ahora en la ciudad se ve, qué sé yo, hablar, no sé, de Simón Bolívar, de San Martín, es adoctrinar para Soledad. Entonces, es como difícil así, pero bueno, en otros años sí hemos tenido festejos del 25 de marzo, de nuestra historia, de nuestra identidad, el 24 de marzo, o sea, el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, bueno, se implementó, también está en la ley, y eso se está haciendo en las escuelas, se hace, algún maestro, por eso yo digo que la formación docente es tan importante, la reunión docente, digamos, el debate en las escuelas sobre el proyecto educativo de las escuelas. No cada maestro en su aula, cada maestro hace con lo suyo con sus pibes y pibas, no. Hay un proyecto común, las escuelas tienen que tener una dirección y todos tienen que decir lo que piensan para poder
en esa discusión, bueno, poder ir aclarando las cosas, y lo que es ley es ley. Yo me acuerdo hace unos años cuando en La Boca una maestra también relativizó o puso la teoría de los dos demonios. Ahora, hace poco pasó esto. Entonces, bueno, eso se va solucionando, lo vamos transformando con debates, cuando hay todo un contexto, ¿no? Que se vive de esa manera. Es la única forma, ¿no? Para poder hacerlo, me parece. Bien. Sí, eso que pasó hace poco en relación a reivindicar el terrorismo de Estado, el genocidio, también pasó en Rosario, y sabemos que nuestros compañeros y compañeras de la Regional Rosario, del Museo de la Memoria de allí, terminaron organizando una instancia de capacitación, no solo para la directora, sino para toda la escuela, y después, bueno, vinieron también las sanciones correspondientes, pero es el contexto en el que también estamos. A propósito de lo que decía Nano recién, también hay comentarios como de Valeria Vivani en el Facebook, que dice que se está sistematizando también en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Nosotros en el ámbito de la PDH también tenemos esa intencionalidad de sistematizar, y bueno, allí nos encontraremos, ¿no? Compartiendo escrituras, palabras, pero dejando un registro de todo el saber pedagógico que se está creando. Hay otra pregunta para Nano. Nano habló de la fragmentación de saberes y de luchas como problemas o como obstáculos. ¿Qué necesitamos para evitar o para superar esa fragmentación, por ejemplo, de la lucha? El tema de la fragmentación, lamentablemente, me arranqué antes de tiempo, porque apareció escrito y apareció en el transcriptor. El tema de la fragmentación es algo que deberíamos tomarlo con bastante seriedad. Creo que hay veces que nosotros, sin ser conscientes, cuando nos distraemos, generamos esa fragmentación. Por ejemplo, en una escuela, en un aula, se negocian culturas. Hoy se habla de educación intercultural. Yo creo que toda aula es una negociación cultural, porque cada chico trae su patrimonio cultural. La escuela es una institución añejamente urbana que tiene entre sus pliegues todavía restos atávicos de eurocentrismo. Todos miramos a partir de Europa. Etnocentrismo, el hombre al centro de la creación, porque esto lo sacamos, no olvidemos que nuestra escuela, la escuela que hizo Condorcet con la Revolución Francesa, que es la que llegó hasta nuestros días, es hija de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Entonces trajo mucho de la Reforma Protestante, el concepto del trabajo, y trajo mucho de la Contrarreforma Católica. Entonces, en ambos casos ponen el hombre al centro de la creación. Entonces es antropocentrista, es profundamente patriarcal y entonces es colonizadora, porque la escuela impone la cultura escolar. Yo nací y me crié en el campo. Cuando fui a la escuela del pueblo, porque mi padre Santo como mandó a la escuela del pueblo, sufrí una barbaridad, porque yo era un extranjero ahí. Volví a vivir eso cuando me fui al exilio. Entonces, esta es la lucha que tiene el docente dentro del aula. ¿Cómo se para poder reconocer las culturas de los distintos alumnos? Esta negociación cultural, ahí en la escuela, en el aula, se negocian modas, se negocian lenguaje, se negocian sentidos, se negocian valores, está en una constante negociación. Si yo como docente no me hago un profundo análisis introspectivo sobre qué cultura me voy a parar para coordinar esa negociación cultural entre el mandato escolar, que como decía todavía tiene restos atávicos de eurocentrismo, endocentrismo, patriarcado y colonizador, lo que no quiere decir que la escuela sea todo esto, pero todavía quedan estos restos. Y la cultura de mis alumnos, yo tengo dos alternativas fallidas. Una, soy un demagogo. Yo hago lo que ustedes quieran, yo dejo el dejar hacer, entonces no hay autoridad, no hay aprendizaje. Y la otra es, señores, esto hay que darlo, sin discutir si esto es lo que corresponde o no. Entonces soy colonizador. Este es el gran debate que tiene el docente. ¿Cómo situarse? El primer problema es conmigo mismo.
¿Desde qué cultura me paro yo? Y blanquear mi cultura, no tengo por qué esconderla, no tengo por qué negarla. Esta es mi cultura, señores. Aquí hubo una experiencia muy interesante de una chica militante del movimiento lesbiano que la impugnaron como docente. Porque ella se reconocía lesbiana delante de sus alumnos. Un gesto de honestidad intelectual sin límite. Sus clases eran brillantes. Los resultados pedagógicos eran extraordinarios. Sin embargo, le pedían que la separaran del cargo. Esos son a veces lo que genera la fragmentación. Entonces, yo como docente en el aula, para mí toda educación, la escuela pública tiene que ser una escuela democrática. Es la escuela donde se negocian con libertad las culturas. ¿Para qué? Para que valorizando la cultura que tiene mi alumno, pueda moverse en la cultura del opresor, porque si no conoce la cultura del opresor no va a poder luchar contra ella. Y esto lo planteaba Fanon, que a pesar de que murió joven, dejó muchos aprendizajes, muchas enseñanzas para nosotros. Entonces, este es el desafío en el aula todos los días. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que el docente pueda hacer este examen introspectivo? Si les voy a pedir que me hagan las PISA, que lo único que tiene es para cuantificar los saberes, ¿quién puede abrir la croqueta a un pibe para saber cuánto de matemática tiene dentro, cuánto de física? Y no evalúo lo otro. Entonces, ¿cómo valoriza tu cultura? ¿Cómo la saca? Yo no digo que la valorice acríticamente, sino que aprenda a sacar el pensamiento mágico, el pensamiento fatalista que a veces tiene, porque es la única aplicación que tiene del mundo, y porque vive una situación tan de miserabilidad que lo único que les queda es ser un poco mágicos. ¿Cómo poder negociar cómo poder conducir con autoridad esta negociación cultural? Pero fíjate vos que, y digo la autoridad explícitamente porque quiero plantear otra cosa. Sin autoridad no hay escuela que funcione. Sin embargo, ciertos funcionarios viven atacando la autoridad del docente. Entonces, si mis jefes, mis patronales, mis funcionarios no me dan autoridad, después cualquier chico se le anima al maestro. En mis épocas, los maestros se comían un sumario porque lo pegaban a un chico. Hoy los chicos lo pegan a un maestro y no pasa nada. Entonces, preservar la autoridad del maestro es un objeto preciado. Sin embargo, se discute educación y periodismo, chantas de cualquier calibre, viven poniendo en cuestión la autoridad del maestro. Y entonces con el maestro se manejan con la hipótesis del conflicto. Con el maestro estamos o vamos a estar en conflicto. Y escucho una frase muy repetida por la televisión: no empiezan las clases porque los sindicatos docentes no quieren. Muchachos, no empiezan las clases por una situación bastante más compleja que eso. Entonces, la fragmentación está ahí, en esa autoridad que tiene el docente para poder negociar culturalmente, que sin avasallar la cultura de mis alumnos, los ponga al alcance de la cultura dominante. Menudo desafío. Entonces, si no se valora ese trabajo, corremos el riesgo de repetirnos como una sociedad que tiene muchas asignaturas pendientes. Y entonces sí, hoy mucha gente pide que se baje la imputabilidad. La imputabilidad en Argentina son 16 años. Se baje a 15, un año. ¿Con eso van a resolver qué? En lugar de plantear lo que planteaba Susana, ¿cómo hago que ese chico no tenga que ir a delinquir? Bueno, lamentablemente, culturalmente es mucha la gente que lo pide, ¿eh? Y eso nos tiene que preocupar. Sí, claramente es uno de los desvelos de quienes promovemos y militamos los derechos humanos y quienes promovemos los derechos de quienes están mayoritariamente en el sistema educativo, que son niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Que recordemos también, mientras llega otra pregunta, que la semana pasada tuvimos los datos actualizados de el 60% de los niños, niñas y adolescentes son pobres en Argentina, ¿no? Con los resultados de la pandemia. Entonces nos escandaliza más alguna situación o algunas afectaciones de la vida y no otras, ¿no? Eso también nos tenemos que preguntar como sociedad.
Bueno, ya vamos llegando a alguna de las últimas preguntas. Hay una más de Federico, que la pueden tomar los dos o alguno de ustedes como prefieran. Federico nos dice, ¿cuáles consideran que serían las medidas que deberían plantearse desde el Estado para fortalecer la perspectiva mencionada por ustedes en los espacios de formación docente? Nano. Ahí. Sobre el Estado y la formación docente. En principio creo que a ver, tenemos que considerar la educación como una cuestión de Estado, y no como una cuestión de gobierno. Porque yo decía hoy que la educación es un conflicto que se resuelve a futuro, y el futuro ese es, yo tengo que imaginarme qué mundo va a encontrar ese chico que hoy egresa del sistema educativo, ese chico que hoy empezó el jardín de la salita de 4. O sea, 14, 15 años a futuro. Yo no sé con qué mundo me voy a encontrar mañana. Yo creo que la formación docente debiéramos primero empezar por reconocer la tarea docente, que no está reconocida, con políticas que sostengan el trabajo docente, toda la complejidad que tiene el trabajo docente. Las carreras docentes, lo que yo conozco, mi hija está estudiando, se recibió de profesor inicial y sigue un profesor en pedagogía, son muy buenas teóricamente. No es la formación docente, yo creo que hay que necesidad de adaptarla a la situación que hoy estamos viviendo, esta cuarta revolución industrial. Entonces, no podemos poner solo computadoras en las aulas cuando no hay una cultura tecnológica que nos permita comprender que esta tecnología no son electrodomésticos, que estos son portadores de una ideología, son portadores de un lenguaje y tienen una determinada racionalidad. Si no prepara al docente en eso, el docente la utiliza mágicamente y entonces se cae en el consumismo. Hay que cambiar por una computadora más potente. No, puede manejarse con las viejas que distribuyó el gobierno anterior, el otro anterior, que todavía algunas funcionan, porque el anterior no lo distribuyó. Bueno, entonces, pensar una formación docente, hay que pensar, acá hay una explosión en el campo de los conocimientos. El tiempo que tardamos en apropiarnos un conocimiento es el tiempo que ese conocimiento se vuelve obsoleto. Hay una instantaneidad en el campo de las comunicaciones. Llevo las bibliotecas del mundo en el bolsillo con mi celular. Un acceso a la información de manera instantánea, lo que no significa un acceso al conocimiento. Y entonces, mucho de la educación que se hace es distribuir información, no conocimiento. Que constituyen nuevos sujetos sociales. Algunos como estrategia de sobrevivencia, como los alumnos de Lisaura, tienen una estrategia de sobrevivencia que está en la frontera de lo delincuencial, y sí, ahí se los arrojó. No le dejaron otra situación. ¿Qué otra alternativa le están presentando? Ahí tienen que hacer su vida. Y a pesar de todo, a pesar de eso, se rearman y van a la escuela a tratar de salir de esa situación de marginalidad. Entonces, hay nuevos sujetos sociales, se necesita otra escuela, y entonces necesita otro docente. Lo que no quiere decir tirar por la borda todo lo que tenemos. Se ha hablado de la ley, sí, pero la ley es un intento de reglamentar la justicia. Hay que ponerla en cuestión. Pero sobre todo hay que cuestionar las interpretaciones que a veces se hacen de las leyes. ¿No? Se hacen defensas de privilegios amparándose en leyes, entonces se está judicializando todo. No hay decisiones políticas, va toda la Suprema Corte. Esto que está instalado en la sociedad es el problema, que la escuela es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Entonces, pensar otra escuela es una variable dependiente de la sociedad, pero también es interviniente. Pensar una formación docente solidaria, donde podamos generar grupos de aprendizaje solidarios, donde se invierta lo que se necesita en recursos, que no tenga que poner el docente, que los tengan todos por igual, que los recursos van a ser distribuidos con justicia, que significa no distribuir a todos entre lo mismo, porque distribuir lo mismo entre desiguales es profundamente injusto. Hay algunos que necesitan más que otros, mucho más tiempo en el aula,
comidas más sustantivas en el comedor, más contención afectiva. Yo no creo que hoy, con la complejidad del mundo, un docente por aula sea suficiente. Pensamos más de un docente por aula. Yo cuento una anécdota, creo que no está en mucho tiempo, pero en Neuquén voy a una escuela y el pizarrón está a la puerta de entrada y el pizarrón en la pared opuesta. Están los agujeros y lo han puesto al lado de la puerta, al pizarrón. Cuando pregunto por qué cambiaron el pizarrón, que tenía mejor luminosidad ya, porque cuando el maestro se da vuelta a escribir, los chicos se le escapan. Entonces lo pusieron cerca de la puerta para que puedan evitar la fuga. ¿Qué significa esto? Que hay excesiva población del aula y que a la clase no le interesan los pibes. Ahora, chicos, va a la escuela. ¿Por qué va a la escuela? Va a ser amigo, me dirán. Y no es menor que vaya a ser amigos. Es el único lugar donde pueden generar amigos. Entonces, creo que la formación docente debiera empezar por pensarse en función de repensar la escuela, con la legislación que hay, pero interpretar esa legislación. Siempre la ley tiene una letra y un espíritu. A veces la letra queda anticuada. Hay que adaptarla y a veces hay que cambiar esa letra. Entonces, y allí plantear si vamos a hacer de la escuela un espacio de competencia, de individualismo, de emprendedurismo, o vamos a hacer la escuela un espacio de solidaridad, de hermandad, de que el otro es una posibilidad y no un obstáculo. Eso es lo que tenemos que resolver. Y eso no está resuelto, porque el maestro tiene, depende en qué escuela trabaje, mandatos distintos. Y depende de qué provincia trabaje, mandatos distintos. Entonces, después podemos discutir el tema de la formación docente, la formación teórica, digamos. Pero discutir esto, ¿cómo entiendo yo? Y perdón, cuando digo escuela, yo quisiera extender el concepto de escuela. Mejor hablar de educación. Escuela y educación no son sinónimos, ¿no? La educación existe. Aún la escuela es un espacio privilegiado, pero no es el único. Tenemos que pensar una escuela que se extienda a la comunidad. No puede ser que la escuela solo trabaje de puertas hacia adentro. Tenemos que saber de dónde viene el chico, qué situación familiar tiene, qué sueños trae, qué frustraciones trae. Todo eso es material pedagógico imprescindible para poder producir un proceso de enseñanza-aprendizaje. Para eso precisamos que la escuela le facilite al docente poder extenderse hacia la comunidad donde vive el chico. Se podían decir mucho sobre esto, creo que no tenemos mucho tiempo. Estamos disfrutando igual el tiempo, pero sí, ya estamos, como decía hace un ratito, casi llegando al tiempo que nos habíamos propuesto compartir de 1 hora y media, nos quedan unos minutos. De todas maneras, cuando Nano planteaba esto de mandarle al Estado 2 docentes por aula, pensaba en el trabajo de la decisión del Isauro de la pareja pedagógica y del trabajo colectivo. No sé, si Susana, si querés ampliar, y de paso demandamos la regularización de todas las parejas pedagógicas de los distintos proyectos donde hoy en día se está trabajando así. Sí, para nosotros eso fue una bandera de lucha y fueron sumarios por firmar los boletines de a 2 maestros hace años, pero nos parecía que era un derecho también. Pero también no, o sea, tiene que ver con los pibes, siempre en el centro están los pibes y pibas, ¿no? Los estudiantes. Porque un maestro solo en el aula que cierra la puerta y está con todos sus prejuicios, es un peligro para los pibes también. O sea, tiene que ser un equipo trabajando, que el otro le pueda decir, viste, no, pará, esto no, sí, vamos para acá. O sea, es fundamental trabajar en equipo. Y en la formación acuerdo absolutamente con Nano todo lo que dijo. Para mí el maestro tiene que ser colectivo, un colectivo dentro de una escuela, el equipo docente. Esto basta de, yo soy la de tercero, yo soy la de segundo, la de primero. No, anda que ese chico es tuyo en el recreo. No, ¿qué tiene que ver eso? O sea, es un equipo docente llevando adelante una escuela, un proyecto educativo. Y bueno, y los grados se ve cómo se organizan, pero
toda esa población de estudiantes corresponde a todos los maestros de esa escuela. Tienen que aprender a trabajar colectivamente los maestros y las maestras. Esa para mí es la mayor formación. Y otra cosa que decía Nano, que yo me acordaba, yo en un momento siempre decíamos esto de la escuela comunitaria, y yo para dar ejemplo decía, una escuela sin paredes. Y entonces mis compañeras me decían, no lo digas más, porque era cuando nos querían tirar abajo la escuela. Entonces no podía decir más una escuela sin paredes. Pero era un poco eso, o sea, una escuela abierta, o sea, que al barrio, a la comunidad, que la comunidad, mirá qué bien nos vendría que la comunidad entre al Isauro y vea quiénes son los pibes, que son vecinos de San Telmo que no tienen casa, son vecinos de San Telmo que viven en la calle, no son los monstruos que los van a perseguir para robarles, son vecinos que viven en la calle. Eso, entonces, eso pienso yo, ¿no? Como que tiene que ser, hay que cambiar las lógicas, sí. Bien. El tema de la pareja pedagógica, además, me parece importantísimo, porque sí es cierto que el chico no aprende como le dicen, sino como le enseñaron. Estaríamos mostrándole a los chicos que también el enseñar es un acto solidario y no un hecho individualista. Hoy el mensaje que le damos al chico es que la enseñanza es un hecho individual. Enseña un maestro. Claro. En cambio, de la otra manera estamos mandando un mensaje de que también la enseñanza es un hecho colectivo, un hecho solidario. Exacto. Bueno, llega una pregunta más, perdón, pero sigue generando mucho interés, que además creo que es de la compañera Claudia Gota, que es secretaria de Pueblos Originarios de APDH, que retoma esta cuestión de la autoridad docente y de la necesidad de reconocer frente a lo que niegan los ministros, ¿no? A los docentes, pero se pregunta cómo generar diálogo de saberes, evitando posicionamientos basados en poderes instituidos. No sé, Nano, si querés tomarla brevemente. ¿Es para mí la pregunta? Sí. Sí, obviamente que esto exige del docente estar muy atento y no estar hacia donde me distraigo, yo caigo en colonizar. Y muy atento a la opinión que emiten los chicos, porque el chico cuando pregunta, como maestro viejo uno sabe que tiene que mirar la pregunta en doble plano. Una cosa es la pregunta que formula, pero esa la tengo que dejar. Dejarla ahí flotando. Lo que tengo que ver es por qué hizo esa pregunta y no otra. Porque ahí esconde lo que verdaderamente el chico quiere saber. Cuando yo aprendo a manejar en estos dos planos, he ganado un buen territorio y establezco un diálogo con los chicos de mayor confianza. El chico no se anima a preguntar todo. Y después la otra gran herramienta que hablamos de preguntas es la pregunta del docente. Cuando alguien se cierra sobre un discurso fatalista, mágico, o como me plantean acá, que no permiten la cuestión cultural, la pregunta lo abre. Solo preguntar. Pero la pregunta como hipótesis, no la pregunta que dirige la discusión. Y uno ¿es así? ¿Todos piensan que es así? ¿Están todos de acuerdo? Ese tipo de preguntas suele allanar el camino a evitar que se produzca esa colonización cultural. Después, el maestro, no hay receta. Yo aprendí ya viejo de que la práctica me da algunas herramientas, pero el trabajo docente es un trabajo de artesanía y de honestidad intelectual. Porque el aula, como la vida, me va a circunstancias en las cuales voy a tener que optar sin mucho tiempo. Y esa opción la puedo hacer por convicciones o por conveniencias. No tengo otra. Entonces, el optar ahí sobre la marcha y rápidamente es una práctica que se va a adquirir con el tiempo. Cuando se habla de la formación docente, también se tiene que entender que la verdadera formación docente es una verdadera práctica educativa en el aula. El resto, las prácticas educativas que hace el Instituto de Formación Docente, a veces es como a jugar como sí. Después la escuela es otra cosa, porque los alumnos ya saben que vos sos un
un practicante y te verduguean. No se mueven con naturalidad. Ya por el hecho que sepan que son practicantes. Para cómo las escuelas tienen cierta reticencia a ofrecerse para hacer las prácticas docentes, son siempre las mismas. Entonces ya los chicos están especializados en maltratar a los practicantes. Después, un docente que recién se inicia ingresa al sistema educativo por escuela que no quiere nadie. Porque como no tiene puntaje, se va a la escuela que todos rechazan, la más marginal, la más miserable, si no, no ingresa al sistema educativo. Esto también, ante la escuela más difícil, mandamos al docente menos preparado. Bueno, esto también deberíamos empezar a plantearlo de otra manera. Clasificar las escuelas por dificultades, no sé. Pero por lo menos ponerlo como objeto de estudio. Yo no digo cuestionar esto, sino ponerlo en cuestión, para ver si hay otra manera de hacerlo. Creo que eso lo tenemos que aprender también. No se trata de cuestionar lo que se está haciendo, se trata de poner en cuestión. ¿Esto es así? ¿Puede ser así? ¿No puede ser de otra manera? Y también con la formación docente. La formación que recibe el docente, después va a la escuela y si tiene suerte que le toque una directora democrática, va a pegar un salto, pero también hay directoras que no están dispuestas porque no les sale la jubilación, porque están amargadas, porque no quieren estar más en la escuela. Bueno, ahí la escuela es un recorte de la sociedad. Es una sociedad con un alto nivel de fascismo, lo vemos en los medios de comunicación. En la escuela también existe esa proporción. Pero insisto en esto, ¿cómo preparo el trabajo de la formación docente? Lo que más me preocuparía a mí es cuando el Estado le da al docente la autoridad de ponerse al frente de un aula. Ahí empieza la verdadera formación docente. Que ya trae un montón de herramientas, pero la formación que va a contar es esta. ¿Cómo va a resolver los conflictos que se van a ir presentando? Entonces, creo que el ser docente es aprender a aprender. Para poder enseñar. ¿Enseñar qué? Aprender a aprender. Para que los chicos aprendan a aprender. No enseñar conocimiento que después van a ser evaluados por los PISA. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. Resulta que hacemos evaluaciones objetivas porque piden organismos internacionales, la misma en Dinamarca que en la Patagonia Austral, y entonces hay que dar esos conocimientos que los chicos se los memorizan, estudian para el examen. Estudiar para el examen es perder el tiempo y perder la vida. Entonces, eso es el principal obstáculo que debemos resolver para que la escuela funcione de otra manera. Esas pruebas de evaluación que son arrancadas de la cadena de montaje, positivistas, colonizadoras, bueno, fueron organizadas por un organismo dedicado a la vida militar. La empresa que generó las PISA se dedica a hacer documentos para la Academia Militar. Entonces, pedagógicamente es una aberración eso. Resolvamos eso, démosle autoridad al docente, no se le quitemos, démosle, porque al dar autoridad también se compromete, y después discutamos qué es lo que tiene que aprender para dar clase. ¿Qué es lo que tiene que enseñar? Eso lo van a hacer los chicos. A través de sus preguntas y su problematización. Bueno, nos quedó, creo que un plan de acción que debemos seguir estudiando, y nos quedó una descripción del contexto duro, ¿no? De la violación de derechos que se están dando en la actualidad. Nos queda también un registro de las luchas actuales, y por eso hoy, por si me olvido decirlo en un ratito, vamos a decir que sea ley, será ley, estamos en esa lucha, que es permanente y que cada día nos trae tenemos derecho también a nombrar y a pensar cuáles son los derechos necesarios en la escuela y en toda nuestra sociedad. Nos queda agradecerles infinitamente este espacio, este poder pensar, este poder poner en cuestión. Pregunto igualmente si hay algo que quieran agregar, algún comentario final que quieran agregar, o que algo quedó quizás no del todo contestado y tienen ganas de compartirlo, o simplemente nos saludamos. Agradecerles la posibilidad de pensar en voz alta. Esto es lo más saludable que nos puede pasar. Animarnos a pensar en voz alta, a meter la pata y aprender a partir de equivocarnos. Aún cuando yo ya no doy más clases, pero sigo aprendiendo.
Y agradecerles mucho esta invitación y poder, sí, compartir este momento, ¿no? Bueno, gracias Susana, gracias Nano. Agradezco a Juliana Sordo, la compañera de APDH que está transmitiendo, a Claudia, a Maya de la Secretaría de Educación que estuvieron asistiendo también con las preguntas. Pido disculpas si hubo algún comentario o pregunta que no llegamos a agarrar del Facebook, porque además hay un delay, entonces no todo se podía tomar a tiempo, pero allí lo leeremos y lo responderemos. Y bueno, muchísimas gracias. Sigamos en la lucha por los derechos humanos, sigamos habilitando espacios para pensar y cuestionar, y que sea ley. Que sea ley. Adiós. Gracias.